de el profeta Abdías, uno de los llamados profetas menores, recordando que esta forma de llamar profetas menores es una forma de identificar a los profetas. Hay unos llamados profetas mayores y otros profetas menores. Esto no quiere decir que los profetas menores sean tenidos como menores porque su profecía no sea de gran validez. No, esto se hizo como una forma de dividir, ¿cómo te explico? De facilitar el estudio o de división, si vamos a ponerlo, a llamarlo así, de división de los profetas. Entonces, estos profetas, los profetas menores, fueron los que escribieron menos los que sus libros, las escrituras que hicieron tienen menos capítulos. Estos van desde un capítulo hasta 14 capítulos. Luego de ahí en adelante son llamados profetas mayores. Entre los profetas mayores tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías y tenemos a Ezequiel. Luego todos los demás fueron llamados profetas menores. Pero esto, como les decía, no quiere decir que su profecía sea de menor calidad o de menor importancia. No, es porque fue una forma de identificarlo. Buenas noches, Héctor. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida cada día más. Bendiciones, saludos. Entonces vemos allí que esta forma pues de identificar es solamente para dar una identificación como profetas menores, porque por ejemplo hoy vamos a leer el libro de Abdías. Cuando vemos el contexto histórico de este libro de Abdías, fue escrito luego de la deportación, un momento de bastante rudo para el pueblo de Israel. Aquí vemos cómo vamos a leer el libro de Abdías, que es el más corto del Antiguo Testamento. Tiene 21 versículos tiene el libro de Abdías, y como les decía, es el más corto del Antiguo Testamento. Abdías no nos narra la escritura de dónde viene. Lo que sí sabemos es que es profeta del Señor y vino con un mensaje, escribió, nos dejó este libro para enseñarnos algo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a leer a partir del verso 1, vamos a leer el libro completo. Como les dije, tiene 21 versículos, tiene un solo capítulo el libro de Abdías y tiene 21 versículos. Vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines se hicieron llegar.
Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haberte entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregados a los que quedaban en el día de la angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará su posesión. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Aquí está profetizando, está escribiendo acá el profeta Abdías. Está escribiendo acá el profeta Abdías una profecía en contra de el pueblo de Edom. Ahora, ¿quién era este pueblo de Edom? ¿Quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran los hijos de Esaú. Los edomitas eran los hijos de Esaú. Esaú fue hermano de Jacob, quien luego fue llamado Israel por Dios, allá en aquel lugar donde tuvo pues el encuentro Jacob en su momento con el Señor, con el ángel del Señor, allá en aquel lugar donde tuvo su encuentro. Hubo una lucha allí en un lugar llamado Peniel. En aquel lugar luchó pues Jacob
con el ángel del Señor, y allí dice la escritura que él venció, y allí el ángel le fue cambiado el nombre a Jacob por el nombre de Israel en ese lugar. Entonces este pueblo de Edom, estos edomitas eran los hijos de Esaú, que era, como les decía, hermano de Jacob, hermano de Israel, hermano gemelo. Ellos se criaron en el mismo vientre. De hecho, cuando la mamá de ellos estaba embarazada de ambos, tenía en su vientre, sentía una batalla en su vientre, una batalla constante en su vientre, y ella acudió al Señor, a orarle al Señor, porque se sentía mal, sentía aquella batalla constante en su vientre. Y la respuesta del Señor fue: no te preocupes, allí hay dos naciones en tu vientre, hay dos criaturas, pero hay dos naciones, y el mayor servirá al menor. Entonces, desde el vientre de su madre, desde el vientre de la madre, venían estos dos hermanos en lucha, estos dos hermanos en batalla, venían en constante batalla allí. Cuando estos dos nacen, al momento de nacer, tanto Jacob como Esaú, dicen que Esaú sacó primero la mano y le fue atado un cordón acá en la mano. Salió primero Esaú, sacan primero a Esaú, y luego viene, como eran gemelos, vienen saliendo el otro niño, y Jacob venía pegado del talón de Esaú, venía aferrado, tomado del talón de Esaú, y salieron así fue que salieron. Fue el parto de estos dos gemelos que venían en discordia, en lucha, en batalla, desde dentro del vientre. Entonces luego encontramos también en la historia de Jacob y de Esaú aquella historia que muchos se la cuentan, aquella historia que es de la cual se habla mucho, que es cuando Esaú vende su primogenitura por un plato de guiso, por un plato de lentejas. Este hombre había salido a cazar, había salido a cazar, ya que era un cazador de esos, vivía pues de la caza, y este hombre había salido a cazar. Pero Jacob era un hombre de casa, un hombre de allí pues, que se mantenía en la casa, y sobrevivía había aprendido también a cocinar, su mamá lo había enseñado. Entonces vemos allí cómo este hombre Esaú va a cazar y no caza, viene sin nada, pero viene con mucha hambre, y se encuentra con su hermano que estaba guisando allí aquel guisado rojo, que era guisado de lentejas, pero era un guisado de color rojizo. Entonces vemos cómo este muchacho allí muerto o con mucha hambre le pide comida a su hermano, pero Jacob le dice: te doy si me vendes tu primogenitura, me cambias tu primogenitura, me das tu primogenitura. Y nos narra la escritura que despreció Esaú la primogenitura. ¿Qué significaba esa primogenitura? Recordemos que Esaú salió primero, Esaú nació primero, y como primogénito, como hijo primogénito del padre de familia, tenía el derecho de, cuando el padre muriera, tener una doble herencia. La herencia, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si habían cuatro hermanos, se dividía la herencia. Cuando el padre fallecía, se dividía la herencia en 5 partes. 4 hermanos, se dividía la herencia en 5 partes. El primogénito, el hijo primogénito, tenía derecho a 2 partes, a heredar doble, y las otras 3 partes se le daban a los otros 3 hermanos restantes. Pero este primogénito
tenía el derecho de heredar doble, y además era el sacerdote de la casa, era el que dirigía la familia, era el que estaba al frente de la familia. Este era el derecho que tenía Esaú como primogénito, que despreció Esaú allí en ese momento al cambiarlo por un plato de lentejas allí en ese momento. Entonces, y así pasan ciertas cosas, van pasando ciertas cosas allí también. Jacob suplantó a Esaú en el momento que ya dice la escritura que Isaac era bastante mayor y había perdido la visión. Llama a su hijo primogénito, a Esaú, y le dice: vaya a cazar para que me prepare un guiso de esos bien ricos que usted hace con la cacería. Y este hombre, bueno, fue a cazar, y la mamá de este muchacho, Rebeca, la mamá de ambos, pero ella tenía preferencia por Jacob, y el papá, en este caso Isaac, tenía preferencia por Esaú. Estaban divididos así, no solamente desde el vientre de la madre, sino que también las preferencias en la familia dividen también las familias y crean rivalidades. Entonces llega la mamá y Rebeca en este caso llama a Esaú, le prepara un guiso, lo preparan allí algo allí, envuelven al papá, a Isaac, Isaac bendice, suelta la bendición sobre Jacob. Entonces cuando viene Esaú, llega y ya Isaac había bendecido, había soltado la bendición, la principal, la que debía soltarle al primogénito, la que debía soltarle como primogénito, se la había soltado a Jacob. Entonces allí, en ese preciso momento, cuando sale de la presencia, servirás a tu hermano, tú le servirás a tu hermano. Se presentan ciertas situaciones allí, y Esaú jura al salir de allí que va a acabar en lo que mueran los padres, en lo que mueran el viejo y la vieja, lo mato, acabo con la vida de mi hermano. Este fue el juramento que hizo pues Esaú allí en ese momento al salir de la presencia de su padre, de Isaac. Y allí se presentaron una serie de situaciones. Esaú se casa con gente de allí, de aquel lugar, con familia de los ismaelitas. Recordemos que Ismael también fue hijo de Abraham, pero con la sierva de Sarai, aquella mujer llamada, se me fue el nombre de esta mujer, Agar, con la sierva de Sarai. Con Agar había tenido pues Abraham a Ismael, y este muchacho nació por esa situación. Y luego Dios se le aparece nuevamente a Abraham y le dice que es con Sarai, con su esposa, que él va a tener un hijo, que él le va a dar un hijo. Luego nace Isaac, el hijo de la promesa, en el que estaba llamado Abraham a tener descendencia. Entonces vemos cómo Esaú, después de todas estas contiendas, de todas estas cosas, decide pues formar familia, y de allí nacen los edomitas, de la familia de los hijos de Esaú. ¿Qué significa Edom? Edom significa rojo, lo mismo que significaba también el nombre de Esaú, que significaba rojizo, velludo rojizo, tenía mucho pelo. Esaú al momento de su nacimiento, por eso le fue colocado ese nombre, el nombre de Esaú, rojizo lo llamaban. Entonces Edom fue cambiado también el nombre, o era un sinónimo, o en la lengua es el significado de Edom, era el significado rojo también. Ahora vemos ciertas situaciones allí, porque en el lugar donde Esaú pues se desarrolla o forma la familia, donde va a vivir allí en ese lugar,
también la tierra es rojiza allí en ese lugar. Entonces, este hombre, Esaú, es el padre de los edomitas. Y Dios, oiga bien una cosa, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de allá de Egipto, cuando iba Israel hacia la tierra que Dios le había prometido, en el libro de Deuteronomio, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23 del libro de Deuteronomio, una petición que Dios, el mismo Dios, le hace a el pueblo de Israel. Dice Dios, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Ahora bien, aquí en esta parte de la historia, Dios le había dicho a los israelitas que iban pues rumbo a la tierra prometida que no se metieran con los edomitas, ya que ellos eran sus hermanos. Eran hermanos porque, como les vengo diciendo, los edomitas son los mismos descendientes de Esaú, que era el hermano gemelo de Jacob. Entonces allí vemos cómo esta situación que se nos presenta ahora aquí, que Dios envía al profeta Abdías a profetizar un juicio contra el pueblo de Edom, contra los edomitas. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios decide enviar juicio contra los edomitas? Porque en el libro de Abdías, a partir del verso 10, allí está el porqué. Allí está el porqué de decidir Dios enviar juicio contra los edomitas. Vamos a leer a partir del verso 10. Les dice así: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste de haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haberte entrado en la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Esta situación se dio cuando el reino de Judá, recordemos que aquí se había dividido el pueblo de Israel en dos reinos, en el reino de Judá y en el reino del pueblo de Israel. Había dividido Dios al pueblo de Israel en dos, en Judá y el reino de Israel. Había sucedido esto por la desobediencia, por las cosas que hizo Salomón. Recordemos que Salomón fue el hijo de David, el hombre más sabio que existió antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Fue este hombre llamado Salomón, pero este hombre en su reinado fabricó lugares altos, fabricó cosas que no debía, a dioses ajenos. Recordemos que este hombre tuvo muchas esposas, tuvo 700 esposas y 300 concubinas.
muchos critican a Salomón por este tipo de situaciones, pero cuando nos vamos al estudio y vemos el porqué de esto, el porqué de por qué aconteció todo esto, muchos vamos a entender un poco esta situación. Pero lo cierto del caso es que Salomón se apartó de Dios y construyó altares a estas mujeres y a sus dioses, lo que desagradó a Dios, y a Dios decide pues partir el reino en dos. No quita a la descendencia de David de el reino de Israel, de lugar de jerarquía en el reino de Israel, por la promesa que le había hecho a David de que siempre sus hijos, su descendencia siempre estaría en el trono de Israel. Entonces decide Dios quitarle 10 tribus a la descendencia de David y la entrega en manos de otra persona, y mantiene a el hijo de Salomón, a Roboam, al frente de Judá, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Entonces vemos allí cómo, y las otras 10 tribus las coloca en manos de un hombre llamado Jeroboam. Allí se divide pues el pueblo de Israel. Y en el momento que viene el rey de Babilonia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, aquí en el momento que llega a Judá, al reinado de Judá, ya Israel, el pueblo de Israel, el reinado de Israel ya había caído, ya había sido tomado, ya había sido desbaratado todo aquello. Y entonces allí en este momento, en esta invasión de el rey Nabucodonosor al reino de Judá, entonces allí es donde se presenta esta situación con los edomitas, con el pueblo de Edom, con los hermanos del pueblo de Israel, porque eran, como les dije, hermanos, pero existía cierto odio, cierto rencor por ciertas situaciones que pasaron entre Esaú y Jacob. Recordemos que los edomitas son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, hermano de Israel. Entonces allí en ese momento de la historia, los edomitas se unificaron, se unieron y comenzaron, y algún israelita iba escapando o iba huyendo de la situación, de la masacre, de las cosas, de la invasión de los babilonios allí en ese momento. Entonces los edomitas los entregaban, se escondieron allá están por acá, y colaboraron pues con el rey Nabucodonosor o con los invasores del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, de Judá, en ese momento de la historia. Entonces vemos allí cómo se presenta esta situación. De esto lleva a Dios a emitir un juicio en contra de Edom. Recordemos que Edom, la parte donde estaba localizado el pueblo de Edom, la geografía de su tierra, de sus posesiones, era bastante difícil de llegar. Estaban por montañas, estaba formada por montañas, por montañas rojizas allí, y sus casas, los edificios, las hicieron en excavaciones que hacían por las montañas, y era un terreno bastante intrincado, y los invasores tenían poco, ¿cómo te explico? Tenían pocas posibilidades de ganar en alguna batalla contra los edomitas por lo intrincado de su geografía, por lo difícil que era, porque era un pueblo de montañas que vivía en las montañas, y era bastante difícil. La capital de Edom era llamada Sela, la cual luego el pueblo de Edom, el día de hoy, en este tiempo, después ocurrió que los edomitas desaparecieron, se mezclaron con mucha gente, y el día de hoy, en un momento de la historia, fue cambiado el nombre de Sela, la capital de Edom, por Petra.
y los estudiosos, los grandes estudiosos, arqueólogos y mucha gente que se ha dedicado a estudiar esta historia, esta parte de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Edom, y estas historias pues han concluido que esta ciudad llamada Petra, la capital de Edom, llamada Sela, le fue cambiado el nombre a Petra, a una ciudad llamada Petra, que está en este tiempo, que en el tiempo de ahora está en Jordania, está localizada en un lugar por allá por Jordania, la actual Jordania en este momento. Es una ciudad que usted busca por el internet las ruinas de la ciudad llamada Petra, y se va a encontrar allí con una ciudad con edificios hechos en las montañas, excavaron los edificios en las montañas, y allí vivían esta gente, allí vivían los edomitas, vivían allí, aunque en este tiempo, como les dije, ahorita no se encuentran los edomitas por ningún lugar, no se encuentran en ningún lugar, aunque deben estar esparcidos por muchos llegan a la conclusión que están esparcidos, y que en el momento indicado, en el momento que así Dios lo decida, ellos van a volver a su lugar de origen. Recordemos que el pueblo de Israel, oiga bien, el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo, y en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el pueblo de Israel fue uno de los que más sufrió en esta Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler decidió apoderarse del mundo, decidió invadir Polonia y toda esa región allá en Europa. Quería pues este hombre, Adolf Hitler, apoderarse o gobernar toda esa zona, y allí él tenía sus aspiraciones allí, pero una de las aspiraciones eran las de él y otras eran las de Dios. Entonces, en ese momento de la historia, este hombre, Hitler, se ensañó contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Entonces quería exterminar a los judíos este hombre. Pero una vez que finaliza, según los números, este hombre exterminó a más de 6 millones de israelitas, a más de 6 millones de judíos. Exterminó este hombre llamado Adolf Hitler, que estaba al frente de Alemania, de la Alemania nazi allí en ese momento. Entonces, en ese momento, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, una vez que Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial, un general estadounidense, este hombre propone, había un pueblo, él plantea en la Liga de Naciones, que él ahorita en este tiempo es la llamada ONU, pero que en ese tiempo era la Liga de Naciones. Él plantea que había un pueblo que había perdido mucha gente, que había sufrido una masacre sin formar parte de la guerra. Este pueblo no formaba parte de la guerra, pero este hombre, Hitler, se ensañó contra ellos y mató a más de 6 millones. Y este hombre plantea que se vuelva este pueblo a su tierra. Este pueblo andaba nómada por el mundo, andaba en muchas naciones, divididos, regados por el mundo. Y en 1948 deciden devolver al pueblo de Israel a su tierra. Y cuando van a buscar, ¿y dónde es la tierra? ¿Dónde es la tierra de este pueblo? ¿A dónde usted cree que fueron a buscar? ¿A dónde usted cree que fueron a buscar cuál era el pueblo, cuál era su tierra? Aquí, en la Biblia. Aquí está establecido cuáles eran las coordenadas, cuál eran la topografía, cuál era el sitio, dónde debían colocar al pueblo de Israel. Y allí en 1948 nace nuevamente desde el pueblo de Israel a su tierra, aunque no se la dieron toda, la colocaron en un lugar allí. Pero desde ese momento el pueblo de Israel volvió
a su tierra, volvió a su tierra, cumpliéndose así la profecía que encontramos en el libro de Ezequiel. Entonces nosotros vemos allí cómo se cumplió esta profecía con el pueblo de Israel, que debía volver a su tierra, lo que nos lleva también a pensar que en un momento de la historia este pueblo, los edomitas, que eran los hijos de, que eran los hijos de Esaú, pueden, pues los estudiosos, los grandes estudiosos llegan a la conclusión de que este pueblo va a volver, esta gente va a volver a su lugar de origen allí. Como les decía hace un momento, cuando usted se mete por internet en las ruinas de esta ciudad llamada Petra, que está, como les decía, en un lugar en Jordania, esa zona allí era parte de donde vivían los edomitas en ese tiempo, en ese momento de la historia. Entonces nosotros vemos acá cómo Dios, por intermedio del profeta Abdías, da juicio o plantea juicio contra el pueblo de Edom, contra los edomitas, por ciertas situaciones que se presentaron allí en el momento de la invasión por parte de Nabucodonosor. En este caso era rey de Babilonia en ese entonces, y allí fueron transportados a Babilonia mucha gente de allí del pueblo de Israel, y fueron esparcidos también los israelitas, también fueron esparcidos por toda aquella, y fueron, recordemos que allí cuando se hacía este tipo de invasión, se quitaban a la gente de allí, se traía gente nueva allí, se traía personas para poblar ese lugar y para sembrar la cultura, de ellos allí en las tierras que eran conquistadas. Entonces aquí vemos cómo los edomitas se aliaron o se pusieron a favor de los babilonios, del ejército de Babilonia, para ir, y se burlaban de los israelitas. Esto nos deja una enseñanza, porque ¿qué pasaba? ¿Cómo empieza aquí este hombre Abdías, el profeta Abdías, a profetizar en contra de los edomitas? Le dice que por su arrogancia, por la soberbia de su corazón, porque decía que era imbatible allí en aquel lugar donde vivía, pero vemos cómo la soberbia en este tiempo nos deja. Por eso le decía al inicio, cuando iniciábamos, que este libro del profeta Abdías, cuando lo estudiamos a fondo, cuando nos metemos allí con él, nos deja una gran enseñanza que podemos aplicar nosotros el día de hoy, es aplicable para nosotros, para los cristianos el día de hoy. ¿Qué pasó con Edom? Con el pueblo de los edomitas. Esta gente, la soberbia de su corazón, por el lugar de su ubicación, por lo intrincado de la zona, y que a los invasores les era bastante difícil llegar, y les era casi imposible, pues, o prácticamente imposible invadirlos por la zona geográfica, por la ubicación geográfica, que vivían en montañas, que como les decía, excavaban los edificios en las montañas y vivían allí. Entonces se les hacía bastante difícil a los que iban a los invasores invadirlos a ellos, pero Dios decidió que él los iba a abatir. Dios les dice: ustedes se creen imbatibles allí, pero yo los voy a echar por tierra, yo los voy a sacar de allí, entonces los voy a hacer caer. Entonces es muy importante, nosotros en este tiempo debemos ver, y cuando nos vamos a la escritura, Dios al soberbio lo mira de lejos. Dios nos enseña la escritura que al humilde Dios lo exalta, pero al soberbio lo mira de lejos, al altivo lo mira de lejos. La altivez, la soberbia, eso es una cosa que daña el corazón del hombre. Por eso el Señor Jesús nos dice en uno de los evangelios: aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón. Entonces nosotros, como seguidores de Cristo, como cristianos que somos, nosotros tenemos la mejor enseñanza, tenemos el mejor ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo, y debemos aprender de Él como Él mismo nos lo dejó allí en las Escrituras. Aprended de mí, Escrituras, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces nosotros debemos entender que la soberbia Dios aborrece o lo mira de lejos al soberbio, al altivo, y aquí lo mostró con el pueblo de Edom, porque también había hecho, por otra enseñanza que nos deja aquí el libro de Abdías, que este hombre, este pueblo, los hijos de Edom, los hijos de Esaú, porque eran hijos de Esaú, descendientes de Esaú, hermano de Jacob, se aliaron con el ejército invasor, con los babilonios, con el ejército de Nabucodonosor para hacerle daño al pueblo de Israel, para hacerle daño a su hermano. Muchas veces nosotros, la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, hay hermanos que se unen que se prestan para hablar mal de los otros hermanos, para criticar, para dañar el testimonio. Por eso que nosotros debemos tomar las enseñanzas que nos deja este libro del profeta Abdías, cuando nos enseña que la soberbia en el hombre no atrae nada bueno, es que el Señor te aparte, que el Señor te mire de lejos. Cuando eres un soberbio, cuando eres altivo, el Señor, Dios te va a mirar de lejos. Dios no te va a tomar en cuenta cuando tú eres una persona altiva, cuando actúas con altivez, cuando rechazas el mensaje porque eres autosuficiente, porque yo no necesito de Dios. No, estamos llamados a ser humildes de corazón, que nuestro corazón sea un corazón humilde, que sintamos amor hacia los demás, que vivamos con entrega, que la altivez no se apodere de nosotros, porque cuando la altivez se apodera de nosotros, primero va a venir la altivez y luego va a venir la caída. Entonces es importante que nosotros entendamos en este tiempo como iglesia, como el cuerpo de Cristo, tomar en cuenta este libro del profeta Abdías, que como les dije al principio es el libro más corto del Antiguo Testamento. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Es un solo capítulo y tiene 21 versículos, tiene el libro de Abdías, pero nos deja una enseñanza, una de las mayores enseñanzas que nosotros debemos tomar para ponerla en práctica en este tiempo, porque aquí nos muestra que nosotros no debemos la altivez no debe tener cabida en nosotros, porque la altivez te lleva a la caída, la altivez te lleva a apartarte de Dios, la soberbia te lleva a apartarte o nos lleva a apartarnos de Dios. Por eso nosotros debemos, como dice el Señor, como nos deja dicho el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros debemos aprender las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir. El mejor ejemplo que nosotros tenemos para seguir es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros estamos llamados en este tiempo, llamados como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como cristianos, como seguidores de Cristo, a apartar toda soberbia, toda altivez de nosotros y vivir una vida en humildad, una vida en entrega, una vida en mansedumbre, como cuando que se vea, como nos enseña el Señor allí: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto
que debe brotar en nosotros. ¿Cuál es el fruto que se debe ver en nosotros? El fruto del Espíritu. Ese es el que nos habla el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, a partir del verso 22, cuando nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos 9 integrantes de un solo fruto, del fruto del Espíritu, que tiene 9 componentes. 9 componentes. Todo esto se debe ver reflejado en nosotros como el fruto del Espíritu, el carácter de Dios formado en nosotros, el carácter de Dios reflejándose a través de nosotros. Entonces nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo cuando ese fruto va mostrándose en nosotros. El fruto del Espíritu. Allí sabemos que estamos caminando bien, que vamos por buen camino. Mire, cuando nosotros, oiga bien, cuando nosotros sentimos la necesidad de ver si vamos por buen camino, ¿cómo lo hacemos? Comparándonos con los demás, no comparándose con los demás. Usted y yo no estamos llamados a compararnos con las demás personas, ponernos el espejo de la ley del Señor allí, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos del Señor. Estoy caminando conforme a ellos, estoy andando conforme a ellos. Esa debe ser la forma en que nosotros debemos compararnos con la ley de Dios, no con ningún hombre, no con ninguna mujer. Nosotros, llamados como hijos de Dios, como servidores del Dios Altísimo, estamos llamados a mirarnos en el espejo que nos deja el Señor acá en sus enseñanzas. Nosotros que somos seguidores de Cristo, nosotros que somos cristianos, nosotros que somos servidores del Dios Altísimo, debemos apartar toda soberbia, toda altivez de nosotros y vivir en humildad, en mansedumbre, en entrega total hacia Dios primeramente y hacia nuestro prójimo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A eso estamos llamados nosotros, como hijos de Dios, como servidores del Dios Altísimo. Entonces, el llamado que yo le hago a aquellos que puedan estar allí compartiendo este tiempo, compartiendo esta enseñanza el día de hoy, yo les hago un llamado a venir a Cristo, a venir a los caminos del Señor. Si estás allí y aún estás sin Cristo, yo te invito a venir a Cristo, a vivir una vida de entrega, una vida de amor, una vida de humildad, pero una humildad genuina, una humildad como nos enseña el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que la humildad venga de dentro nuestra, que refleje en verdad lo que somos. Que nuestro testimonio, que los demás, los que nos observan, los que están en la calle, puedan ver lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios está haciendo en nosotros, y puedan querer venir a servirle al Dios al cual nosotros le servimos. Ese es el llamado que yo te hago en esta hora: venir a Cristo. Yo no te invito a meterte evangélico, a meterte evangélica, no. Yo te invito a que tengas una relación con ese Dios que está vivo. Necesitas relacionarte, necesitas venir a Cristo, necesitas a Cristo en tu vida, necesitas la presencia de Dios en tu vida. Ven a Cristo. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición para todos aquellos que lograron compartirlo.